Es probable que no siempre tengas el mismo deseo de continuar. Es probable que quizá las dificultades de la vida, las decepciones, un cambio de domicilio, también la partida de un ser querido hacia otro lugar, pueda que lleguen decepciones a tu vida también y no siempre tengas el mismo aliento. Por eso, en esta mañana estudiaremos el tema aliento alcanzado. Es esta reflexión que traemos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 12, porque allí se encontraban unas personas que el mismo Señor había establecido como sus discípulos, unas personas que el Señor había llamado, o unas mujeres, sus propios familiares, hermanos, su propia madre, reunidas en un lugar al cual la escritura ha llamado el aposento alto. Pero ellos están en una temporada donde el Hijo de Dios, donde el Señor Jesús había ascendido al cielo, y también estaban en una temporada donde aún el Espíritu Santo no había venido a la tierra, no había sucedido allí Pentecostés. Así es de que ellos están en una temporada un poco compleja, en un tiempo un poco difícil. Y ellos, dice la escritura en versículo 12, capítulo 1 de Hechos y versículo 12, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo nos quiere decir aproximadamente 1 kilómetro. Y ellos vuelven a Jerusalén con el encargo final del Señor Jesús. Recordemos que Él les había dicho que no se movieran de Jerusalén, que no dejaran de estar allí, porque dice el versículo 8 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De aquí muchos estudiosos toman el bosquejo de Hechos y nos dicen que volvieron allí a Jerusalén, y capítulo 1 al capítulo 7 podemos ver como Jerusalén. También nos dice Judea y Samaria, y lo vamos a observar desde el capítulo 8 hasta aproximadamente el capítulo 11 y versículo 18. Y también nos va a decir hasta lo último de la tierra, capítulo 11, versículo 19, hasta el final del libro. Pero también el libro de los Hechos nos va a mostrar el ministerio de la iglesia, esa gran comisión por todo el mundo. Y el libro de los Hechos nos nombra a la mayoría de los apóstoles, pero en especial también otra forma de bosquejar el libro de los Hechos es observar al apóstol Pedro desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y al apóstol Pablo desde el versículo 13 hasta el versículo 28. Bueno, son solamente dos formas de bosquejar el libro de los Hechos, pero aquí estamos aprendiendo que el Señor Jesús definitivamente quiere traer aliento al cansado. Pueda que, como iniciamos diciendo, haya sucedido algo, quizá el año pasado en tu vida, una partida, quizá pase en este año una dificultad financiera, una dificultad en tu salud. Y quiero decirte que el Señor es quien puede traer aliento al cansado. Y también Él ha diseñado su forma en la palabra. También puede hacer que ya ni quieras venir a la iglesia. También puede hacer que no haya motivación en ti por perseverar con los hermanos. Y vamos a estar observando un texto allí en el versículo 14, pero sin antes observar el versículo 13. ¿Quiénes eran los que estaban en este aposento alto? Versículo 13. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Bueno, nos dice que ellos hacían algo y es a lo que vamos a invitar en esta mañana. Dice el texto que ellos, todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Recordamos? Al Señor Jesús no lo recibió una simple condensación de vapor allí en los aires, una nube. No, le recibe nada más y nada menos que la Shekinah, la gloriosa presencia de Dios. Y bueno, allí estaba ya el Señor Jesús a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo aún no había venido. Y ellos tenían un lugar, un aposento alto, quizá el lugar de la última cena, probablemente propiedad de alguna de las dos Marías. Puede ser el caso de María, la madre de Juan Marcos, por lo que nos dice Hechos 12, capítulo 12. Pero lo cierto es que estos lugares era común que alguna de las casas tuvieran habitaciones superiores que se usaran para diferentes propósitos. Y aquí en el versículo 13 nos dice alguna lista de los principales, pero en realidad habían allí aproximadamente 120 personas. Y entonces dice el versículo 15 que en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, 120 personas, llamadas ellas hermanos, y se levanta en medio de los hermanos y se da esto en un panorama ya de hermanos y dice que eran como 120 en número. Bueno, allí Pedro se levanta en esta habitación superior y qué nobleza la que nos permite observar el texto de el propietario de este lugar o la propietaria de este lugar, que permite allí que 120 hermanos estuvieran allí reunidos. Pero el versículo 14 es lo que llama nuestra atención y capta nuestra atención en la reflexión de esta mañana. Es que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, aquí estaban los discípulos del Señor Jesús, la lista que nos muestra la palabra. Estaban las mujeres, quizás las esposas de estos discípulos, y también las mujeres que seguían a Cristo, nombradas allí en el libro y evangelio de Lucas. Bueno, estaban también sus hermanos, esos que nacieron del matrimonio de José y María y que al principio rehusaban creer. Antes de su muerte no creían en el Señor Jesús, pero que por causa de la resurrección vinieron a creer, vinieron a la fe y vinieron a dar su vida aún por el Señor Jesucristo. Nos dice el texto, todos perseveraban unánimes. Y nos muestra esto una preciosa unidad espiritual. Y nos habla de persistir, nos habla de persevero. La última parte componente de esta palabra es severo, de donde también obtuvimos asevero. Y es que nos deja ver un sentido radical, un sentido fijo, un sentido continuado de que estaban allí ellos de una manera continua. También de allí obtenemos persisto y es estar de pie, constante, continuamente. Y entiendo, querido hermano, amigo, si usted no ha venido a Cristo, amigo, pues usted no va a comprender lo que estamos hablando. Pero estas personas habían compartido su vida con el Salvador y por eso podrían persistir. Ellos estaban en una temporada difícil, por eso tenían que seguir de pie, estar en pie constantemente, continuamente, proseguir con firmeza el curso indicado. Quizá estás al borde del camino, hermano, y el llamado y el aliento y el ánimo es que vuelvas a la comunión con los hermanos. Allí estaban ellos persistiendo, allí estaban ellos perseverando, estaban ellos unánimes en una unidad espiritual sin lugar. Hechos es ese eslabón que conecta los 4 evangelios con los demás escritos
del Nuevo Testamento. Y de allí, de esa perseverancia en oración y ruego, obtenemos un patrón dado por el Señor Jesús, una forma, un patrón dado por el Señor Jesús, porque la oración era entonces el único medio que tenían para comunicarse con Dios. La única unión, ellos no estaban orando porque llegara el Espíritu Santo, porque viniera el Espíritu Santo, eso es algo totalmente incorrecto. Ellos estaban orando porque necesitaban la unión con el Padre. Ellos estaban allí perseverando y necesitaban esa unión con el Señor Dios. Así es de que nos va a mostrar Hechos también un patrón de esas transiciones históricas que nos permite observar este precioso libro. Hechos nos va a mostrar también palabras claves como el Espíritu Santo, como la persona del Espíritu Santo, que va a ser nombrado más de 30 veces en estos capítulos que vamos a estudiar en adelante. ¿Qué hará el Espíritu Santo, querido hermano? Te guiará, te llenará, te sostendrá, te convencerá, te ayudará, te consolará. ¿Qué hará el Espíritu Santo, amigo? Te traerá a la fe, te ayudará a conocer al Salvador. Nadie va a venir al conocimiento del Padre si el mismo Padre no le trajera por el medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien convence, quien redarguye. Querido amigo, si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, la invitación y el aliento que traemos este año es que puedas ser obediente a lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida, al llamado que está haciendo Él de arrepentimiento, de perdón de pecados, de guía, de sostén. Él es quien puede hacerlo, pero querido creyente, Él es el que también está guiando, sosteniendo tu vida, y es el aliento que queremos hablar a ti en esta mañana. Si usted ha venido a Cristo, usted ya tiene el Espíritu Santo. Otra palabra clave que encontraremos en el libro de los Hechos es el crecimiento. Aquí el texto nos permite observar que los reunidos serán 120 en número, y más adelante nos va a dar otras cifras, 120 multiplicado. Y bosqueja el libro de los Hechos el crecimiento de la iglesia: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el crecimiento de la iglesia en número, por supuesto que sí. El crecimiento de la iglesia también en vigor, en fuerza, en entendimiento de su palabra. Allí estaban ellos, perseverando. No ceder ni abandonar lo emprendido. Aliento alcanzado. Querido hermano, que en esta mañana tú puedas estar teniendo un nuevo aliento y estar teniendo esa persistencia, esa perseverancia. ¿En qué? En la oración y ruego con otros hermanos, en comunión con otros hermanos. Hermanos, continuaremos en Hechos capítulo 1 y desde el versículo 15 en nuestra próxima reflexión bíblica. Buen día y bendiciones.